Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Un día más nos podemos reunir acá para poder ofrecerle fiesta a Él, reconociendo su grandeza. La verdad es que si nosotros le hacemos fiesta a Él, nosotros lo hacemos más grande. Si nosotros decidiéramos hacerle fiesta a una persona, vamos a hacerle fiesta a don Julio, porque don Julio siempre sigue instrucciones. Y comenzamos a anunciar que don Julio sigue instrucciones y entonces hacemos una fiesta, lo hacemos grande a Él, ¿sí o no? Pero a Dios, si nosotros le hacemos fiesta a Él ya es grande. Y le hagamos fiesta o no, Él sigue siendo grande. Lo que nosotros hacemos al hacerle fiesta es reconocer que Él es grande. Y en esta mañana nos hemos reunido acá a reconocer que Él es grande. ¿Verdad que sí? Y hay tantas cosas que quiero compartir esta mañana con ustedes. Principalmente me recuerdan que cuando terminemos vamos a orar, porque Guatemala, nuestro país, ha venido pasando por una situación difícil en los últimos 10 años tal vez, pero se ha marcado más en los últimos 4 años. Y ahorita específicamente en lo que nosotros estamos aquí haciendo fiesta, reconociendo al Señor, allá afuera anda un montón de personas apoyando a una persona que pues le dieron autoridad para estar en nuestro país y que ha venido él gobernando, él ha sido el que ha venido gobernando, tanto así de que con la influencia que tiene, pues consiguió las manifestaciones masivas para sacar a Otto Pérez Molina. Ahorita está consiguiendo manifestaciones masivas para sacar a Jimmy Morales, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que, yo no sé si sea cierto, pero por ahí anda un video donde Jimmy Morales ordena que abandone inmediatamente el país. Parece que hoy en la mañana anunció eso. Entonces, no sé, huele a que realmente estamos en una situación difícil como país, una inestabilidad impresionante, y eso nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces vamos a orar al finalizar. Ahorita oremos para que el Señor nos hable. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque con tu amor y tu misericordia nos has visto y hoy nos has traído a este lugar con un solo propósito, Señor, que es darte fiesta a ti, Señor, reconocer tu grandeza, reconocer tu bondad, reconocer el amor con que tú nos has amado primero a nosotros. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por cada uno de los que aquí estamos reunidos en esta mañana. Te rogamos, por favor, que venga tu palabra a hablar a nuestra vida, que no sea mi persona la que hable, sino que seas tú a través de mi persona. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como dijimos que don Julio sigue instrucciones, miren, aquí hay 3 Biblias. ¿Quién desea una Biblia? ¿Alguien que no haya traído una Biblia? Por acá vamos a poner una. Pasemos otra allá a Cecilia, solo una. Porque a don Julio, bueno, aquí tengo otra para una tarea que vamos a poner a don Julio ahorita. Don Julio, les cuento que don Julio está haciendo pesas. Pónganse de pie, don Julio, para que miren el físico. Yo calculo que todos los que estamos aquí, don Julio es el que tiene más fuerza. Si hacemos un concurso de pulso, calculo que es el que nos gana a todos, ¿sí o no? Va, pero venga para acá, para que lo miren de frente, firmes. Va, entonces miren pues, don Julio, ¿con qué brazo tiene más fuerza usted? ¿Con el derecho o el izquierdo? El derecho. Aquí hay otra Biblia, ¿quién quiere una Biblia? Con el derecho, dice, va. Levante su Biblia hacia su lado. A ese lado. ¿Tiene problemas para levantar su Biblia? ¿No? ¿No pesa nada? Tiene bastante fuerza, pero fíjense que ahí déjela. Fíjense que ayer en la tarde, yo de hecho ayer en la mañana
estaba pensando y decía, Señor, ¿de qué quieres que platiquemos? ¿De qué quieres que hablemos el domingo? Y entonces, mientras buscaba, me fui, senté frente a la computadora, voy a la Biblia, comienzo a leer y nada, no me bajaba nada a la mente, al corazón. Y entonces, al fin, pues salí, ¿verdad? Después que había almorzado, salí a traer las piñatas de Daniel. Sí, las piñatas fui a traer, y cuando las fui a traer, el Señor me dio el tema. Fíjense, en lo que yo caminaba de Apple del mercado para acá, el Señor me dio el tema, y el tema que vamos a platicar el día de hoy, y don Julio, como sabe seguir instrucciones, va a sostener esa Biblia en esa posición todo el tiempo que él pueda sostenerla. Él dice que tiene mucha fuerza y nosotros creemos también eso, pero el tema tiene relación con lo que don Julio está haciendo ahora mismo ahí. Se llama el poder de la continuidad. Fíjense que hay un gran poder en hacer que algo sea continuo. De hecho, en la Biblia hay un pasaje bien puntual que dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso quiere decir que podemos hacer algo, es decir, perseverar en una relación con Dios, pero no hasta el fin, sino que tal vez un tiempo. O sea, yo perseveré un año, yo perseveré 3 años, sí, pero es que es hasta el fin. Entonces, el perseverar hasta el fin tiene definitivamente un poder impresionante. Esas líneas que ahora estamos viendo acá en la pantalla representan la continuidad. De hecho, en esa forma más o menos en que están esas líneas, viene saliendo los latidos del corazón. A ver cuántos los han visto en una pantalla gráfica, los latidos del corazón. ¿Verdad que sí? ¿Sabían ustedes que del momento que un ser humano, un niño o una niña, es concebido en el vientre de una mujer, desde ese momento se da una continuidad en el corazón? Una de las primeras cosas que se forma es el corazón. Hace 3 años y día yo tuve la dicha de escuchar el corazón de Danielito sería hace casi 4 años, porque a sus 3 años le teníamos que sumar los 9 meses, ¿verdad? Hace 3 años y 9 meses y unos días. Ahí está. Tuve la dicha de escuchar el latido del corazón. Ahí está. Y se supone que los latidos del corazón de Danielito iban en relación a los latidos del corazón de mi esposa, porque está comprobado que si la mujer se agita o se preocupa, los latidos del corazón aumentan. Y entonces, a través que, miren, lo que la Biblia pesaba cuando don Julio la tomó, no es lo mismo lo que pesa ahorita. Para él, pues, para nosotros sí. Así son los problemas en la vida que nosotros tenemos. Un problema llega. Cuando llega el problema no pesa igual a cuando ya lleva un mes de estar ese problema en nuestra vida o esa situación difícil. Cuando la situación difícil ya lleva varios días, entonces ya pesa en nuestra vida. Ese descanso que había tomado, entonces en la continuidad hay un gran poder. De hecho, así es el tema, el poder de la continuidad. ¿Qué pasaría si la continuidad de los latidos del corazón se interrumpe? Petatea uno, Y lo que pasa es que también la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Lo que pasa es que debe haber una continuidad para que el poder sea realmente efectivo. Eso es en sentido espiritual y en el sentido lógico. Porque lo que pasa es que cuando Julio dijo sostenga la hora, con mucho gusto, pero ya después de unos 2 minutos, ¿será que? Pero es que así son las cosas realmente, porque en el sentido lógico, las situaciones que llegan a nuestra vida llegan a quedarse por varias razones,
se pueden quedar mucho tiempo, y también por una sola razón nosotros podemos sacarla completamente de nuestra vida y no dejar que se quede ahí mucho tiempo. Poder de la continuidad. Venía a mi mente, en una ocasión yo leí que una gota de agua es capaz de abrir un agujero en una piedra. Yo no lo he comprobado, pero dicen que una gota de agua que cae sobre una piedra, lo único que hace es mojarla, poquitito. Pero si esa gota sigue cayendo continuamente, sin cesar, no sé, por unos 2 o 3 años, o más tiempo, 4 o 5 años, podría llegar a abrir un agujero en una piedra, una gotita de agua tan insignificante. Entonces yo me ponía a pensar, mientras traía las piñatas, porque lo que pasa es que les cuento que cuando yo agarré, pesan, le dije yo a la señora, las piñatas, que miren, son chiquitas, pesan, le dije, no, me dijo, es cierto, no pesaban nada, y como son 2, una en cada brazo, venía de ahí, a la puchica, pero ya cuando venía una cuadra, miraba yo las piñatas, 2 cuadras, sudando, venía aquí con las piñatas, yo que ya no aguantaba los brazos, ya llegó un momento en que aquí por la Carolina las bajé un ratito, miraba para todos lados con un poco de vergüenza, porque podía pensar la gente que esas piñatas me traían a mí sudando. No le traía nada. Siquiera las vamos a vaciar y como, si usted se ve más fuerte aquí, va, lo pongo que sostenga las 2 piñatas vacías acá y le aseguro que 10 minutos y no aguanta los brazos. Así es, aunque le parezca chistoso. Fíjese, así es, porque lo que pasa es que realmente en algo que se puede volver continuo en nuestra vida, llega a afectarla. Ahora trasladémoslo al ámbito familiar. A ver, levante la mano, ¿quién de los que estamos acá no le ha mentido nunca a alguien de su familia? Oiga, bueno, entonces, compañeros, ¿verdad que sí hemos mentido? Bueno, pero no somos mentirosos, porque mentiroso es aquel que constantemente miente, a eso quería llegar. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, no dice aquel que diga una mentira. Bueno, hemos mentido. ¿Y quién? Ahora levante la mano, ¿quién ha descubierto que su familiar le ha mentido? Casi todo, ¿va? A veces hasta nuestros papás. A mí me mentían constantemente mis papás. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué la luna camina donde yo camino? Es que la luna te sigue, me decía mi mamá. Y cuando mis hermanas decían, a mí también me sigue, yo me ponía bien bravo. Porque eso no, solo a mí me sigue. A ver, caminar, le decía yo me quedaba quieto. No te está siguiendo, yo miro que está quieta, le decía. Descubrimos que nos mienten. Ok, para los que estamos casados, ¿alguna vez descubrimos que nuestra pareja nos mintió? En algo chiquito. Pero eso no hizo mella, porque si no ya no estaríamos juntos. Pero si llegamos a darnos cuenta que todos los días nos está diciendo alguna mentira, ¿qué sucede? Hay corte, se destruye el matrimonio, se destruye. Fíjense, porque lo que pasa es que en la continuidad hay un gran poder, o sea, algo que se te puede volver continuo llega a ocasionar un gran problema que podría llegar a ocasionar una separación total, y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la continuidad. Otro ejemplo natural. Al diablo no le interesa que una persona se tome un par de cervezas. Eso no le interesa al diablo, porque eso no es continuidad. Al diablo le interesa que se tome un par de cervezas, pero cada 2 o 3 días. O 1 litro. O cada semana. Si está chupando cada semana, si está libando, no sé cómo decirle, o si está bebiendo cada semana, entonces el diablo dice, está, eso mero mi hijo, le dice. Sí, porque lo que pasa es que si él llega a hacer eso de forma continua, se le va a volver un vicio. Una vez se le vuelve un vicio, ya no va a poder controlar el vicio, y entonces hay un gran poder sobre él.
Y así les podría poner más ejemplos, pero miren, hasta en sentido, venía a mi mente mientras estaba aquí adorando, vamos al sentido espiritual. Yo siempre, hace años, me hice la pregunta, ¿por qué Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo? Y si Él es Dios. Yo me hice esa pregunta, ustedes no se la han hecho. Si supone que Él es inmensamente poderoso. Yo me hacía esa pregunta, yo me hago muchas preguntas que a veces no he encontrado las respuestas y algunas, gracias a Dios, ya las encontré, pero esa es una que la encontré hace más o menos como unos 4 o 5 años encontré esa respuesta. ¿Y ustedes ya la encontraron? ¿Por qué Dios decidió descansar el séptimo día? Para interrumpir la continuidad. Porque lo que pasa es que en el 7 se cierra un ciclo y en el 8 comienza otra vez un ciclo. Entonces, si Él no descansaba, no interrumpía la continuidad y siempre se iba a mantener, pero no tanto por Él, porque Él es Dios, sino que lo que pasa es que Él quería dejar un ejemplo para nosotros. Porque los seres humanos, miren, muy buenos podemos ser para trabajar, pero si no descansamos, deja uno de trabajar por la fuerza. Porque si no hay descanso, viene una enfermedad. Entonces viene Él y por eso es que dijo, bueno, 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar, porque la idea era interrumpir la continuidad, porque a través de esa continuidad se iba a generar una especie de cansancio para empezar. Y luego una especie de vicio. Porque fíjense que hay gente, habemos gente que gracias a Dios por su misericordia no tenemos vicios de drogas, no tenemos vicios de licor, pero tal vez tenemos vicio de trabajo. Trabajando todos los días, de lunes a lunes, 12 horas, 15 horas al día, y la otra semana otra vez. Y entonces el problema es que entonces uno se vive tan afanado por algo que llamado trabajo, que entonces descuida familia, pero principalmente relación con Dios. Hay un montón de gente que está pidiéndole a Dios que le dé un trabajo, y el problema es que cuando tiene el trabajo se olvida quién se lo dio, porque entra en esa continuidad que no se detiene. No, usted, el trabajo es una bendición. Sí, es cierto. Casi todas las cosas en esta vida son una bendición, pero si nosotros las tomamos de forma incorrecta, se pueden convertir en una maldición. ¿Se les quedó eso? Casi todo lo que es una bendición, si se toma de forma incorrecta, esa bendición se puede volver una maldición. Entonces, poder de la continuidad. Tenemos que tener cuidado. La continuidad en sentido positivo, gloria a Dios por ella. En sentido negativo es peligrosísima. Pero veamos significado de continuidad. Esto lo saqué de un diccionario. Dice: sin circunstancia de suceder o hacer algo sin interrupción. Hace un momento vimos aquí a don Julio que hacer algo, o sea, sostener la Biblia sin interrupción en esta posición. ¿Durante cuánto tiempo la sostuvo? 3 minutos. ¡Alá, qué pena, Julio! Don Julio sintió que eran 60, dice. Don Julio, mire, de verdad. Miren pues, cuando una persona está en una cárcel, un día, esa persona siente como que estuvo un año, porque le interrumpieron su continuidad de libertad. Imagínense cuando le dan 10 años a él, a sentir que son como 1000 años tal vez ahí. Dicen los que han estado presos, de que cuentan los días, cuentan las horas, cuando les han dicho que en tal fecha van a salir, ellos sienten que nunca llega ese tiempo. Pero porque definitivamente les interrumpieron esa situación. Circunstancia
de suceder o hacer algo sin interrupción, y otro concepto dice emana de continuistas, que puede traducirse como cualidad de no ser interrumpido. Ahí hay un poder en no ser interrumpido en algo. Pues ese poder puede ser en sentido bueno o en sentido malo. Ya les puse varios ejemplos y espero estarme dando a entender. Tenemos que tener cuidado con la continuidad. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Tenemos un ejemplo en Deuteronomio 25, capítulo 17. Este es un momento para hacer un poquito de contexto. Este es un momento cuando David no tenía mucho tiempo de estar ejerciendo un liderazgo. Sin embargo, un grupo de personas dirigidas por Amalek, o sea, los amalecitas, se llevaron cautivos a un grupo de personas israelitas, entre ellos las dos mujeres de David y varias mujeres, hijos. Dice la Biblia que del más grande hasta más pequeño se lo llevaron cautivos, o sea, como esclavos. Entonces viene David y preparó un equipo de personas para poderlo seguir. Bueno, antes de preparar el equipo de personas le consultó a Dios si los iba a alcanzar o no, y si los iba a liberar, y Dios le dijo que sí. Entonces él prepara a los 600 y decide seguirlos. Entonces dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Bueno, yo les estaba narrando otra parte de la historia que ahorita lo vamos a ver. Esta parte que estamos viendo ahorita acá es cuando Israel iba de camino de Egipto a la tierra prometida. Entonces este Amalek salió al encuentro y dice la Biblia, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Qué fue lo que pasó con don Julio cuando ya tenía 3 minutos de estar sosteniendo la Biblia? Estaba cansado. Hasta así se iba. Estaba cansado. No, al revés. Sí, porque eso cuando levanta las pesas así le hacen. Nadie se tomar un video. Miren, cuando uno está cansado, está débil. Cuando uno, esa es una de las cosas que el diablo, miren pues, el diablo viene y una de las estrategias de él es cansar a la persona. Viene y le dice a la esposa: ¿verdad que ya estás cansada, que tu marido no te pone atención? Y el problema es que tal vez constantemente hay una continuidad de que él no le pone atención. Entonces el problema es que entonces ya viene el diablo y ya le dice: grítale, no te dejes, porque nunca sería lo mismo que esta mujer esté fresquecita, no esté cansada, a que ya esté cansada. Porque una persona cansada, en cuanto puede ser débil, puede ser fuerte. Puede ser débil para defenderse, porque está cansada, pero puede ser fuerte para hacer las cosas que no haría sin estar cansado. Entonces, aquí lo que sucedió es que definitivamente este Amalek dice que desbarató la retaguardia de los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Él, estando cansado y trabajado, no pudo salir a defenderlos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que una persona se canse? La continuidad del trabajo. Eso es en el trabajo. Pero ¿qué tal si lo trasladamos a una cuestión sentimental? Nos mienten.
nos siguen mintiendo de forma continua, eso puede dar que una persona se canse. ¿Ah? Va. Ahora, pongámoslo en un ambiente meramente espiritual en la tentación. Si el diablo viene y utiliza, por ejemplo, a un hombre para llegarle a una mujer casada, puede ser que la mujer casada sea muy respetuosa de su marido y entonces le manda a un hombre y dice, no, ¿cómo va a creer usted? Deje de estarme insinuando cosas. Va. Pero viene y manda a otro. No, hombre, es que fíjese que usted es bien bonita, su marido es muy afortunado de tenerla a usted como esposa. Entonces ya. No, pero no me diga cosas, por favor. Yo tengo a mi esposo. Va. Y entonces vuelve otra vez y le manda a otro a los meses. Es que su sonrisa, sus ojos, usted es tan especial, usted es una buena amiga. Usted cómo me cae de bien. Le puedo escribir un poema a usted. Bueno, pero no le va a poner mi nombre, no se preocupe. Y entonces le escribe un poema y entonces ya después de la cuarta, quinta, ya se comienza a cansar. Pero miren que ese podría ser una especie de cansancio, no fatigoso, sino que una especie de cansancio en su sistema de defensa. ¿Cuál fue el sistema de defensa que sacó al inicio? No, yo soy una mujer honesta, tengo mi esposo, su sistema de defensa, lo sacó, lo volvió a sacar, pero a través que le cansaron su sistema de defensa después de la cuarta, quinta, y dice, de verdad que yo tal vez soy bien bonita y mi esposo no se da cuenta. Y después de eso el diablo le tiene bien preparado a aquel galán que la molestaba cuando estaba soltera. Y que tal vez ella sí quería decirle, pero lo que pasa es que como ya tenía su novio con el que ahora está casado, pero ella babeaba por él. Y se lo va encontrando un día estos en la cola del súper. Hola, ¿por qué tan sola? El diablo le preparó con tiempo. Entonces, hola, ¿tú cómo estás? Mira, aprovechando que nos encontramos, no es casualidad el destino que nos hayamos visto, comémonos un helado. Porque tú y yo siempre te he admirado. Entonces lo que pasa es que su sistema de defensa ya no está fuerte, está cansado. Y como su sistema de defensa está cansado, entonces viene y como de plano, el galán y todo lo demás, entonces dice, bueno, no vamos a hacer nada malo, solo un helado nos vamos a comer. Ahí el diablo ya la hizo. Porque entonces todo su sistema de defensa que tenía está completamente a través de una continuidad debilitado. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pasaría? Imagínenselo. Porque tal vez a la primera que él le dice un helado, mira, e intenta tocar su mano, su sistema de defensa todavía está activo, un poquito. Pero después de eso sigue whatsappeando, le sigue dando me gusta a sus fotos en el Facebook, le manda mensajitos cuando él sabe que ella está sola y le dice, disculpa, no está tu marido para que podamos hablar, ¿verdad? Y sigue así por meses, por años. Tal vez ella luchando con aquella situación, pero como está de repente un día, me enteré que tu marido va de viaje. No te preocupes, no vas a estar sola. Es horrible imaginar eso, pero lo que pasa es que así es como el diablo opera. O sea, el diablo conoce muy bien que hay un poder en la continuidad. ¿Saben quiénes no lo sabíamos? Nosotros. Pero hoy que lo estamos aprendiendo, en el nombre de Jesús no vamos a permitir la continuidad. Si a nuestra vida, ese puse el ejemplo de una mujer X, pero pongámonos nosotros en el ejemplo de esa mujer X. Yo a mi vida, si detecto que viene una tentación por este lado y veo que a los días o a los meses viene por la misma situación, hay que decir uno, en el nombre de Jesús me pongo el escudo, salgo huyendo mejor. No hay que quedarse ahí. Porque puede ser que uno diga, no, yo soy fuerte, yo soy fiel.
así, fuerte, como Julio con la Biblia y fiel tal vez, pero después de la continuidad, cualquiera se vuelve débil. Y eso da miedo. Porque por muy fuerte que alguien diga, no usted, yo si no le hago a eso, yo si no, después de la continuidad y la perseverancia que puede llevar, miren, el diablo puede llevar hasta 20 años planeando hacerte caer. No crean ustedes que 20 minutos. Puede llevar años y años elaborar un plan debilitando en el mismo lado la gota hasta que abre hoyo. Entonces nosotros no tenemos que permitir que algo se nos vuelva continuo, porque entonces, miren, a menos que sea positivo, así, congregarnos, ir a la iglesia, o qué sé yo, se nos está volviendo continuo, gloria a Dios, pero sin faltar, si no congregarnos o hacer cositas que de alguna forma a Dios le pueden desagradar, se nos está volviendo continuo, hay que tener cuidado. Porque entonces ahí se nos va a debilitar nuestra fuerza, y cuando la fuerza esté débil, dice acá, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Cuando uno está débil, cuando uno está trabajado, cuando uno está cansado, corre peligro. Este es el caso de lo que les estaba contando hace un momento, que me crucé un poquito en las historias aquí. Este es el momento que les estaba mencionando cuando se habían llevado cautivo al grupo de personas. Y aquí hay algo bien interesante. Primera de Samuel capítulo 30 verso 4 dice así: entonces David y la gente que con él estaban alzaron voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. A ver. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado alguna vez así, amargamente? Yo sí. Llega un momento en que uno ya... es como que uno ya no tiene fuerza, por eso le hace así, ¿verdad? Agarran fuerza para poder seguir llorando. Entonces a ellos les pasó eso. Ellos, lo que pasa es que se habían llevado prisioneros a sus esposas, a sus hijos, a sus familias, a todos se los había llevado a la maleta. Entonces empezaron a llorar. Y el problema es, miren pues, el problema es que uno no se da cuenta, pero cuando uno pasa tiempo llorando, uno pierde fuerzas. Se ha comprobado que una persona cuando llora pierde fuerza. Jamás una persona actuaría de la misma manera estando fresco que haber estado llorando por horas y horas. Entonces cuando uno llora se debilita. Entonces dice la Biblia que ellos y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Entonces el problema es que después que ellos lloraron, ahorita van a ver lo que pasó, aquí está adelantito en la Biblia, siempre en 1 Samuel capítulo 30 verso 10 dice: y David siguió adelante con los 400 hombres. ¿A cuántos? Si nosotros leemos la historia completa, ¿cuántos hombres escogió David? 600. El problema es que de esos 600 había un montón que habían pasado llorando demasiado tiempo, que entonces se cansaron. Y dice así en el verso 10: y David siguió adelante con los 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente Besor. O sea, de los 600 que lleva, 200 se quedaron cansados. ¿Se recuerdan que anteriormente estaban llorando hasta quedarse sin fuerzas para llorar? Y ahorita iban a pelear a una misión de rescate. El problema, a mí se me hace, es un pensamiento mío, a mí se me hace que estos 200 que se quedaron eran los más chillones. Pregunto, es una pregunta: ¿se puede llorar y reír al mismo tiempo? Así, literalmente. Tal vez fingido, sí,
pero literalmente no se puede llorar, así llorar amargamente y a la vez estar riendo. No se puede. O ríes o lloras. Así me decía mi mamá, ¿verdad? Cuando uno estaba llorando y de repente empezaba a reír, bueno, ¿es llanto o risa? O es una o es otra cosa. Pero, ¿saben qué significa besor? Lo pueden buscar. Besor significa reír. Y dice la Biblia que estos no pudieron pasar el torrente de besor. Ellos no pudieron pasar el torrente de la risa. Porque el problema es que como ellos habían estado llorando, se cansaron, y más que el cansancio, el problema es que habían pasado llorando. Miren, en la vida creo que a todos en algún momento nos ha pasado una situación difícil. Y si no nos ha pasado, si a usted no le ha pasado, espérese, porque en algún momento le va a pasar. No vine aquí para echarle una maldición, pero es la realidad. Una situación difícil que lo haga uno llorar. El problema es que hay gente que le pasa una situación difícil y puede pasar llorando un año, puede pasar llorando 2 años, todos los días llora. Pero hay otro grupo de personas que pierden un ser amado o que les hacen una traición impresionante, que les hacen situaciones difíciles y ellos lloran porque obviamente duele. Pero a los 8 días o a los 3 días, bueno, la vida continúa, la vida sigue adelante, es tiempo de sonreír, no es tiempo de llorar. Entonces estas personas son capaces de sobreponerse a las situaciones difíciles. Pero eso es una decisión. Esa es una decisión que uno puede tomar. En primer lugar, es una decisión que uno puede tomar. ¿Me quedo ahí tirado chillando, lamentándome? ¿O me levanto? Confío en que Dios traerá un nuevo tiempo y comienzo a sonreír y a ver hacia adelante. Esa es una decisión que cada uno de nosotros la puede tomar. Y aquí está el significado. Miren, esa es la palabra que está escrita en Hebreos, la 1308, besor, alegre. Alegre. Reír. No se puede estar alegre y llorando. No se puede cruzar el valle de la alegría. Puede ser que una persona, por estar en continuo llanto, un tiempo de alegría, no lo disfrute, no puede atravesar ese torrente de alegría. Hoy vamos a celebrar los 3 años de Danielito y vamos a pasar un tiempo de alegría. No trajimos payaso, pero en el nombre de Jesús vamos a sonreír un ratito. Cuando una persona su alma está llorando, tal vez sus ojos no, pero en su alma hay una continua tristeza. En lo que otros están haciendo fiesta con alegría, él no lo disfruta. No lo disfruta. Le cuentan un chiste, se pone bien bravo. Así como yo cuando los payasos cuentan chistes en doble sentido, no lo disfruta. Pero esa es otra cosa, definitivamente. No crean ustedes, es que Luis es de continua amargura. Una persona que le da continuidad a la falta de perdón, no perdona, no suelta, normalmente esa persona se amarga y en su vida no puede ver la felicidad. Ya vamos a ir terminando este tiempo y entonces vamos a empezar la otra faceta del cumpleaños. Pero miren lo que dice este pasaje. Tal vez este pasaje es el centro del mensaje. Estas son palabras de Jesús. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lo que me llama la atención es que el siguiente pasaje después de ese dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, Jesús está llamando a las personas a que nosotros vayamos a Él y que podamos descansar, y de pronto nos dice que llevemos un yugo. A ver, levante la mano, ¿quién no sabe qué es un yugo? Levante la mano, ¿quién sabe qué es un yugo?
El resto, saber, ¿verdad? Pero miren, pues, un yugo es el que le ponen a los bueyes, agarran 2 bueyes y lo ponen aquí, sobre esta parte de la cabeza del buey, y entre los 2 tienen que jalar una carreta. Por eso que aquellas personas que dicen, yo aquí, usted jalando la carreta, ellos se sienten bueyes. Con un yugo. Bueno, era para jalar la carreta para arar, ¿verdad? Yo me recuerdo a mi hermano todavía con mi papá ahí, con los bueyes ahí, arando, jalándola. Esa cuestión, esa cuchilla para poder remover la tierra. La cosa es que, ¿qué es lo que hace un yugo en un buey? Lo pone a trabajar. Y el trabajo que hace provoca cansancio. Y si nosotros agarramos a 2 personas y les ponemos un yugo de esos de madera acá, ay Dios, si con la Biblia no aguantó 3 minutos con un yugo, sería bueno traer uno para probar, amarrárselo aquí con un lacito y que se pongan en esta posición con ayuda, a ver cuánto tiempo aguanta. No aguantan 3 minutos, no aguantan. Entonces yo podría pensar, bueno, ¿cómo está la cosa, Jesús? Venid a mí todos los que seáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego dice en el siguiente pasaje, llevad mi yugo sobre vosotros. Así dice, ¿va? Yo me hice esa pregunta ayer mientras estudiaba. Y entonces yo decía, ¿cómo está la cosa? ¿Vamos a descansar o a trabajar? Y lo que pasa es que cuando nosotros estamos cerca de Jesús, en nuestra vida hay descanso. Eso es lo que ahí está diciendo. Llevad mi yugo, o sea, quiere decir que Jesús va a tener el yugo y yo lo voy a tener, y entonces yo voy a llevar el yugo de él. Pero siempre que haya un yugo que nos esté uniendo con Jesús, miren, mi hermano sabe muy bien de eso porque él manejó bueyes. ¿Qué pasa si le ponemos un yugo a dos bueyes y uno de los bueyes decide, yo no voy a caminar por donde va este otro buey, yo voy a agarrar para otro lado? ¿Será que puede? No puede. No puede. Donde va uno, tiene que ir el otro. 100%. Entonces igual pasa con Jesús. Jesús va en una dirección. Y si nosotros llevamos el yugo con Él, entonces nosotros tenemos que ir en la dirección que Él va. En medio de que nosotros digamos, no, mejor ya no voy a leer la Biblia. Mejor ya no voy a orar. El yugo que vamos a ir, por eso nos vuelve a enderezar hacia donde tenemos que ir. Pero lo interesante es que mientras estemos con ese yugo espiritual, vamos a descansar. Ese es el único yugo que esa continuidad puede traer un beneficio impresionante a nuestra vida. Y entonces nos llegamos a cansar de la corrupción en Guatemala. Estamos cansados de ver que se roben el dinero, pero cuando nos acercamos a Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros, estamos cargados de ver la situación actual en nuestro país, pero cuando nos acercamos a Él, entonces Él nos hace descansar. Él interrumpe esa continuidad de las adversidades. Puede ser que alguien esté cansado de estar enfermo. Puede ser que cuando tenía un día de estar enfermo, pues no hay problema, podía seguir sonriendo, pero después de una semana de estar enfermo, puede ser que ya no sea tan fácil sonreír. Pero ¿qué tal si le digo 5 o 10 años de padecer una enfermedad de una persona? Yo no creo que esa persona esté tan feliz. Las enfermedades nos pueden llegar a cansar. Los desprecios nos pueden llegar a cansar. Cuando una persona nos desprecia, nos sigue despreciando. Entonces hay un momento que se cansa uno. La burla también. Que se estén burlando de uno constantemente. Hay un momento que yo creo que se llega a cansar definitivamente, que podría llegar a hacer cosas que no haría si no estaría cansado o cansada. Pero la buena noticia es que hay alguien que prometió hacernos descansar. Y si Jesucristo lo prometió, yo estoy seguro que Él lo cumple y lo cumplirá.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En primer lugar, si hay alguien en este lugar que no ha entregado su vida a Jesucristo y no ha decidido llevar ese yugo que está hablando en el siguiente pasaje, por más que haga en su vida un esfuerzo por llevar una vida psicológicamente bien, siempre van a haber situaciones en la vida que va a tratar solucionarlas con drogas, con alcohol, con situaciones que aparentemente le traigan felicidad o descanso. Pero en cuanto está descansando o está teniendo felicidad, está provocando otro daño. Mientras que acá, con Cristo, mientras estamos obteniendo el descanso con Él, estamos siendo edificados, estamos siendo beneficiados y no por el contrario, no estamos siendo dañados. Un pasaje más. Isaías capítulo 40, verso 29. Aquí está hablando de Dios. En el pasaje anterior hablaba de Jesús. Acá dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, no tiene ninguna fuerza. A don Julio porque lo perdonamos y le dijimos que se fuera a sentar. Pero si yo le digo, no, quédese ahí, llega un momento en que esa cosa se le iba a bajar, aunque no quisiera. Y ya. Porque cuando ya no tiene ninguna fuerza, no puede sostener nada. Aunque una hoja le pongan ahí, no la sostiene, ni siquiera su propia mano puede sostener. Porque no tiene ninguna fuerza. Entonces así hay gente que ya no tiene ninguna fuerza. Ha pasado todavía buscando trabajo y como no encuentra, se le acabaron las fuerzas de buscar. Entonces mejor dice, ya no busco, no hay trabajo. Y tal vez el trabajo sí estaba allá, tal vez en la siguiente vez que le iba a salir a buscar, le iba a salir trabajo. Pero como ya no tenía ninguna fuerza, no se movió, prefirió quedarse acostado en el sofá. Y perdió una gran oportunidad. Pero cuando uno está galletudo para hacer algo, a ver, yo voy a buscar, ni modo, siga. Y entonces el problema es que la continuidad lo puede llegar a cansar, no va a tener ninguna fuerza. Pero aquí la Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Si nos pegamos a Él, si nos mantenemos pegados a Él a través del yugo, a Jesucristo, Él nos va a dar descanso. Y dice la Biblia que Él es el camino. Entonces, si Él es el camino, si llevo ese yugo, entonces llego al Padre. Y el Padre va a multiplicar la fuerza del que no tiene ninguna. Y da esfuerzo. Hablando de esfuerzo. Había una persona a quien Dios le dijo 3 veces seguidas en una sola conversación: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. A Josué, porque todos lo hemos leído, Josué 1:9. Viene y le dice que se esfuerce, porque lo que sucede es que en la vida, para alcanzar las promesas de Dios, para llegar a esa tierra prometida, es necesario también hacer un esfuerzo. Yo sé que se ha predicado en los púlpitos muchas veces que dice: usted deje que Dios haga todo lo demás, usted solo espere nada más. Y está bien, estoy de acuerdo que hay que descansar en el Señor, pero el problema es que hay gente que se pasa descansando demasiado en el Señor, que no se esfuerza por alcanzar lo que quiere. Y eso es antibíblico. Porque entonces, ¿por qué a Josué le dijeron que se esforzara? Si Dios le dijo: estaré contigo como estuve con Moisés, entonces quiere decir que porque iba a estar con él como estuvo con Moisés, entonces había que cruzar los brazos. No, hay que esforzarse. Pero ese no es el tema del esfuerzo, a ese lo podríamos desarrollar otro día. El asunto es que Él da esfuerzo al cansado, porque lo que sucede es que el que está cansado le es más difícil esforzarse que el que no lo está. Ejemplo, don Julio, buenísimo para el ejemplo hoy. Don Julio, esfuércese para sostener esa Biblia. Le puedo decir ahorita yo:
La sostiene, no necesita mucho esfuerzo para levantarla. A ver, levanta otra vez la Biblia, abuelo. No necesita esfuerzo, pero ustedes le hubieran dicho eso cuando ya estaba, yo no aguanto, esfuércese. No es lo mismo esforzarse uno cuando no está cansado, cuando está cansado. Pero la buena noticia es que Dios prometió darle esfuerzo al que está cansado. Entonces, en medio del cansancio, de las adversidades, de los problemas económicos, en medio, solo Él puede dar la fuerza. Esa fuerza, cuando ya no hay ninguna fuerza. Yo sí me declaré así, hace 7 años exactamente. Señor, llevaba 3 años luchando para salir de una situación difícil, pero desesperado, cansado, casi 1000 días. Casi 3 años, casi 1000 días, cada día, derramando lágrimas, luchando y viendo que la cosa iba en retroceso en los negocios que Dios me ha dado. Y un día dije, Señor, no tengo fuerzas para seguir, renuncio. Y Él no me dejó renunciar, me dijo, yo te voy a dar fuerzas. Y empezó cada día a darme una fuerza diferente, cada día, y hoy los negocios subsisten. No por la inteligencia de don Luis, no por la inteligencia de sus socios, no por sus bonitos y capaces empleados, directoras y todo. No. Ha sido porque Él multiplicó las fuerzas donde no había nada de fuerzas. Y si usted o quien esté escuchando esta grabación que estamos grabando, ha llegado en su vida un momento en el que ya no tiene fuerza, hasta ha pensado que ya no vale la pena vivir. Le digo, no es así. Vale la pena seguir. Vale la pena continuar si te acercas a Jesucristo. Ese yugo va a provocar que haya descanso y en medio de ese descanso vas a ir camino al Padre. El Padre hará que quien esté así cansado le dará las fuerzas y le multiplicará a aquel que ya no tiene nada. Entonces es una decisión que podemos tomar, acercarnos a Jesucristo y entonces Él hará. Pero nosotros, de alguna forma, necesitamos ese esfuerzo. ¿De dónde va a venir el esfuerzo? De parte del Padre. Por nuestra propia fuerza. Ay, Dios, ustedes. Aquel que ha estado en una situación de esas me entenderá. Llega un momento que por más que uno quiera, la depresión lo alcanza. Por más que uno quiera, el desánimo lo alcanza. Y uno quisiera ser positivo. Miren, yo ahí algunos de mis hermanas están acá, se recuerdan que mis hermanas mayores siempre leían el horóscopo, casi todos los días. En lo que ellas leían el horóscopo, yo leía la columna de superación de César Guzmán, que salía el horóscopo a un lado y la columna de superación al otro lado. Yo leía la columna de superación. A mí la motivación siempre me gustó, desde 9, 10 años. Y siempre me consideré una persona positiva, optimista, triunfador, me decía. Yo, cuando empezaron a existir los chats, yo no me ponía Luis Cepeda, me ponía el triunfador. Fíjense, ahí primero existió el ICQ, después del ICQ vino saliendo el Messenger, después del Messenger pues apareció el Hi-Fi, después del Hi-Fi apareció ya el Skype y así. Ahorita pues ustedes ya no saben nada de eso, WhatsApp, WhatsApp. Pero yo en los chats yo sí me ponía el triunfador, yo me consideraba triunfador. Y entonces cuando un día me cae una situación, ¡ja! Ahí vergüenza me daba ponerme el triunfador. Ponerme fracasado también me daba vergüenza, no había que ponerme Luis Cepeda, no ponía nada más. Pero ¿saben qué? Dios lo hizo. Él lo hizo. Él me sacó. Y si me sacó a mí, le puede sacar a usted adelante. Así que pónganse de pie, por favor. Quiero bendecir su vida. Quiero orar. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda.
Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.